Julio, empezamos julio. Y ¿saben? Estoy feliz, feliz. Este es mi mes. No porque sea mi cumpleaños, sino porque se ha declarado oficialmente en la iglesia Emanuel que julio es el mes de las misiones. Gloria a Dios. Así es que ahora sí, nadie se salva. Gloria a Dios. Y de hecho, cuando hablamos de misiones, no solamente pensemos en un grupo de misioneros que viajan. Todos los que somos hijos de Dios somos misioneros. Porque todos tenemos una misión que cumplir en esta tierra. Todos. Cuando Jesús nos llamó y nos comisionó, no solamente comisionó a los 12, sino a todos. Todos los que creemos en Jesús, todos los que hemos recibido a Jesús, tenemos este encargo, esta misión, esta gran comisión. Y ¿saben? Dios me traía a este pasaje en la Escritura de un hombre que es un gran misionero, el apóstol Pablo, ¿sí? Este hombre es un gran misionero. Y de hecho, me encanta porque él escribe a la iglesia en Corinto. Y va a decir unas palabras que quizás ustedes van a decir, pastor, parece que se equivocó, pero quiero que me acompañen rápidamente en 1 Corintios capítulo 9, versículo 7. ¿Sí? Acompáñenme rápidamente, 1 Corintios capítulo 9, versículo 7. Ahí aparece en pantalla también. Vamos a hablar de las misiones, de nuestra misión. Ahora, presten atención a esto. Pablo dice, ¿quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Qué? Pastor, se equivocó. ¿No está hablando de las misiones? Versículo 11, para que me puedan entender. Versículo 11 dice, si en ustedes sembramos lo espiritual, Pablo a Corintios, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Pablo está hablando del dinero, ¿no? Pablo está diciendo, si alguno planta una viña, ¿acaso no comerá de ella? Si alguno cuida un rebaño, ¿acaso no bebe la leche de ese rebaño? Si nosotros hemos sembrado en ustedes lo espiritual, ¿acaso será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Y luego en el versículo 14 de ese mismo capítulo 9, vamos solamente a movernos en el capítulo 9 de 1 Corintios, ¿sí? Versículo 14 dice, así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Entonces, aquí parece que estuviésemos hablando de que Pablo está reclamando su derecho. ¿Cómo es posible? Yo vivo del Evangelio, ¿no? Pareciese ese el tono que Pablo le da. Pero ¿saben qué, hermanos amados? Yo quiero entrar y Dios puso estos pasajes porque ¿qué es lo que quiere decirnos Pablo o qué es lo que quería decir Pablo en ese momento a la iglesia en Corinto? Y esto trae una gran enseñanza. Porque más allá de Pablo reclamar su derecho, Pablo después dice el por qué él predica el Evangelio. Y esto me encanta porque aquí vamos a descubrir un poco el corazón de Pablo y a su vez tú y yo también vamos a aprender de ese corazón. Versículo 15 del capítulo 9 de 1 Corintios. Después de haber dicho lo que leí hace un momento, 1 Corintios 9:15, Pablo dice, pero yo, ¿qué dice? De nada de esto me he aprovechado. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Y no escribo esto para que así se haga conmigo. O sea, yo no les estoy exigiendo nada. Porque mejor me fuera morir que permitir que alguien me prive de esta gloria. ¡Wow! Y aquí comenzamos a descubrir el corazón de Pablo. Y saben, me encanta porque Pablo hace un paréntesis diciendo, sí, este es un derecho, pero yo no. ¿Y saben qué? No voy a permitir que nadie me prive de compartir esta gloria.
Y es que para Pablo compartir el evangelio, compartir el mensaje de salvación, para Pablo hacer misiones, sembrar la palabra, compartir con otros, significaba un privilegio. Él decía, mejor me fuera a morir que permitir que alguien me prive de esta gloria. Es un privilegio compartir la palabra. Es un privilegio para mí que no voy a permitir jamás que nadie me impida hacerlo. Y no solamente Pablo consideraba que esto era un privilegio, sino que en el versículo 16 de ese mismo capítulo 9 de Primera de Corintios, Pablo dice, Primera de Corintios 9:16, porque si predico el evangelio, dice, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy, ¿qué dice? Léanlo todos, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el evangelio. Wow. Entonces Pablo no solamente lo consideraba un privilegio, como lo dijimos hace un momento, sino Pablo lo consideraba y sabía que era una responsabilidad como hijo de Dios. Estoy bajo el deber de hacerlo. Compartir el evangelio para mí es un privilegio, pero también es una responsabilidad. ¿Y acaso solamente es para Pablo un privilegio y una responsabilidad o también lo es para ti? Para todos, compartir el evangelio es un privilegio, porque es el evangelio del reino, pero también es una responsabilidad, ¿sí? Y ¿saben? Me encanta porque Pablo comprendía el privilegio y la responsabilidad que tenía de compartir el evangelio, pero yo les hago una pregunta. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿La palabra de Dios? ¿Las buenas nuevas? Cristo. ¿Qué es el evangelio? Y ¿saben qué? Me encanta porque Pablo entendía perfectamente lo que significaba compartir el evangelio, porque Pablo sabía lo que era el evangelio. Y lo va a decir en su carta a los Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. El mismo Pablo escribe diciendo, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios. ¿Qué cosa es el evangelio? El poder de Dios. ¿Para qué? Para la salvación de todo el que cree. Al judío primeramente y también al griego. Entonces Pablo lo consideraba un privilegio, pero también una responsabilidad. Pablo estaba dispuesto a renunciar a su derecho. Pablo estaba dispuesto a dar su vida y que nadie le prive de este privilegio porque Pablo sabía que era un privilegio, era el poder de Dios en sus manos. El evangelio, hermano amado, es el poder de Dios, que Dios te lo ha dado a ti. Dios te ha encargado no solamente de decirte, anda, predica, sino te está diciendo, yo te doy poder. Porque con ese evangelio hay poder. ¿Poder para qué? Poder para salvación. ¿Y quiénes necesitan salvación? Mira a tu alrededor nada más, en tu casa. ¿Cuántos todavía no han recibido a Cristo? En tu casa, ahí nomás. Los que se sientan contigo a la mesa a comer todos los días, con quienes tomas desayuno. En tu trabajo, con quienes te ves todos los días, desde el que entra a la puerta, el que te marca ahí la tarjeta, hasta tu jefe y el que hace mantenimiento, todos. A ver, ¿cuántos de ellos necesitan salvación? ¿Y quién tiene el poder? Pero Dios, ¿a quién le ha dado ese poder? A ti, ¿no? Y wow, qué gran responsabilidad. Por eso Pablo sabía que esto era una enorme responsabilidad que tenía en sus manos y a su vez un enorme privilegio, porque a través de este evangelio la gente era salva. Y entonces Pablo estaba dispuesto a dejar, a renunciar a su derecho. Yo prefiero no cobrar ni siquiera un sol y nada. ¿Y por qué lo hacía? Justamente para no causar tropiezo tampoco. Hoy en día hay mucha gente
que piensa que el evangelio, ya te van a pedir diezmo, ¿no? Ya te van a pedir. Y la gente está confundida. Pero ¿saben? Tú y yo tenemos que mostrar que no buscamos nada. Lo único que nosotros buscamos es llevar a Cristo a los corazones. Amén. Y en el versículo 12 de ese mismo capítulo 9 de Primera de Corintios, justamente Pablo lo menciona y dice, si otros tienen ese derecho, versículo 12, si otros tienen ese derecho sobre ustedes, le decía a los de Corintios, ¿no lo tenemos más aún nosotros? Porque él había sembrado esa iglesia. Pero luego dice, sin embargo, no hemos usado de este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio de Cristo. Mejor dicho, yo renuncio a esto para evitar críticas, para no ahuyentar a la gente, para evitar comentarios y de esa forma mayor número se convierta. ¡Wow! Es que la mente de Pablo estaba enfocada, ¿sabes en qué? No en él, no en buscar una ganancia personal, no en cómo me siento, no en si me tratan bien, me aceptan bien, me aplauden, me aman. No, su mente estaba enfocada en la gente. Y no importa, yo estoy dispuesto a renunciar a todo con tal de que la gente escuche el evangelio. Y yo te hago una pregunta. ¿Tú estás dispuesto a renunciar a todo? Y eso habla de renunciar a tu yo. Muchas veces al orgullo. Porque ¿qué dirán? ¿Cómo me verán? Después me van a molestar. O ya le hablé una vez, pero no soy capaz de volver. Porque no quiero más que incomodar, que después me incomoden con comentarios o con burlas o que me señalen. Pablo estaba dispuesto a renunciar a todo y lo estaba demostrando aquí. Y ¿sabes? El hecho de renunciar a ti mismo es el corazón que hubo también en Cristo Jesús. Porque Jesús dejó el cielo, dejó su gloria, dejó su trono, dejó el cielo para venir a esta tierra y caminar con los pecadores, pero no para cometer pecado, sino para salvarlos, ¿sí? Y ese es el corazón de un siervo, el hecho de negarte, renunciar a ti para dar tu vida por otros. Y Pablo lo entendía muy bien, porque luego en ese mismo capítulo 9 de lo que estamos leyendo de Primera de Corintios, vamos a encontrar en el versículo 19, présteme atención, versículo 19, Primera de Corintios. Aquí nos va a mostrar cómo Pablo había adoptado el corazón de Jesús, un corazón de siervo, un corazón de negarse para dar su vida por otros. Y me encanta porque dice, porque aunque soy libre de todos, ¿qué dice? De todos me he hecho amo y señor. ¿Eso dice? Porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. La versión de Reina Valera dice, de todos me he hecho siervo, siervo de todos. ¿Para qué? Para ganar a mayor número. ¿Y acaso no fue eso lo que hizo Jesús? ¿No se despojó de su gloria, de su poder? ¿No se despojó de su gloria y dejó el cielo para venir y hacerse siervo? Y como siervo poder estar con el leproso, poder estar con la mujer adúltera, poder estar entre ellos para poder ganarlos y servir, predicando y compartiendo el evangelio a otros, trayendo ese mensaje de salvación y de esperanza. Eso fue lo mismo que hizo Jesús. Y eso fue lo mismo que Pablo entendió. Y eso es lo mismo que tú y yo debemos entender. Y en el contexto de Jesús, Jesús fue al Valle de los Leprosos porque habían leprosos. En el contexto de Jesús, Él fue donde los publicanos y los cobradores de impuestos, porque habían esa gente que vivía en corrupción. En el contexto de Jesús, Él estaba con el enfermo, con el desvalido, con la mujer adúltera y con todos. En ese contexto se movía donde había necesidad y ahí estuvo Jesús. Pablo en su contexto más adelante va a decir en el versículo 20 de ese mismo capítulo 9 de Primera de Corintios, versículo 20, en el contexto de Pablo, Pablo diría, a los judíos me hice
como judío, versículo 20, para poder ganar a los judíos, a los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley, a los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles, dice Pablo, me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Jesús se hizo uno con la gente. Pablo, habían judíos, se hizo con los judíos. Habían gentiles, los que no habían nacido, se hizo con ellos. Al decir se hizo con ellos no quiere decir que consintió el pecado que la gente cometía y peco lo que tú pecas y hago lo que tú haces, no. Sino, estoy contigo, me identifico contigo. Soy empático contigo. No vengo con el palo a decirte pecador, sino vengo a mirar como Jesús miró. Y sabes, en este contexto donde estamos nosotros, encontramos gente que desesperadamente busca la felicidad. Desesperadamente, y te das cuenta. Algunos buscan la felicidad queriendo fiestas, otros reuniones sociales, otros mejores restaurantes, otros, no sé. La gente busca desesperadamente la felicidad sin encontrarla. Otros buscan quizás hallar el placer a través del alcohol, otros a través de las drogas, otros a través del sexo, y otros inclusive, o mucha gente no puede dormir hoy en día porque le falta paz, no tienen paz y no pueden dormir, sufren de insomnio. Ese es nuestro contexto. Y en este contexto, ¿tú estás dispuesto a ir tras esas personas? ¿O a quedarte solamente señalando? Porque ¿sabes qué? A veces cuando encontramos en las noticias cosas fuertes como grandes pecados, ¡oh, qué horror! ¿Cómo la gente hace eso? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo van a determinar esa ley? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible? Y a veces nos indignamos por lo que ven nuestros ojos. ¿Cuándo vemos a Jesús que dijo qué barbaridad esa mujer? Ay. ¿Se imaginan ustedes a Jesús quedándose solamente de espectador? O diciendo, ese Zaqueo, qué barbaridad, ahí todavía en el árbol te pones, no, sinvergüenza. ¿Acaso crees que no te conozco? ¿Acaso Jesús no se identificó con la gente y le dijo, Zaqueo, necesito ir a tu casa? ¿Acaso Jesús no desvió su camino y se fue a buscar a la mujer samaritana, sabiendo que había necesidad ahí? ¿Acaso no desvió su camino y se fue al Valle de los Leprosos y estuvo ahí donde hubo necesidad? En su contexto, Jesús estuvo donde hubo necesidad. Pablo en su contexto estuvo donde hubo necesidad. Tú y yo en nuestro contexto encontramos necesidad y mucha necesidad. Donde quiera que veamos. Pero ¿saben qué? Cuando tú y yo entendemos que el evangelio que tenemos, que Dios nos ha encargado, no solamente es un privilegio que tenemos en nuestras manos, sino que es un mandato, una responsabilidad, y sumado a eso, entendemos que el evangelio es poder de Dios. No es poder de Spider-Man, de Superman, de superhéroe, ni de las vitaminas, ni del gimnasio. Es poder del Creador de los cielos y de la tierra. Poder que te ha dado a ti. Poder que ha puesto en tus manos. ¿Para qué? Para salvación. ¿De quién? De la persona con la que te sientas a comer todos los días. ¿De quién? De la persona que se sienta contigo a estudiar. ¿Salvación de quién? De todos los que te rodean. Pero sabes, hoy necesitas tú y yo necesitamos entender que no hay otra forma de renunciar
a nosotros mismos, porque eso es lo que necesitamos hacer, renunciar. Hay muchas cosas que nos van a detener y el enemigo no está quieto. Yo siempre les enseño a mis hijos, ¿saben qué, niños? El diablo no va a venir aquí con cachos y cola y te va a asustar en la noche. No. El diablo lo que hace es influenciar. ¿Y dónde influencia? En tu mente y en tu corazón, ¿no? Y no solamente te va a tentar a que peques, sino que también te va a tentar a que no hagas lo que debes hacer. Porque Él sabe que si esto es un mandato de parte de Dios para la iglesia, cuando alguien da un mandato, después pide cuentas, ¿o no? Yo cuando le digo a mis hijos, niños, a ver, ya, hoy día el cuarto, ya quiero que todos me dejen su cuarto impecable, también les enseño, ¿no? Y se esfuerzan. Y después, cuando voy, como quien dice, a pasar revista, a ver, chicos, mira, papá, felices, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando un día mi madre me dijo, ese cuarto, y mi cuarto estaba, pero ese es mi viejo hombre, no se preocupe, era un adolescente. Pero cuando no estaba a cuentas, ¿cómo creen que yo estaba? Subí el volumen de la radio, no escuchan. ¿Saben? Un día tú y yo vamos a estar frente al trono de la gracia. Ay de mí si no predico el evangelio, no porque solamente tendré que dar cuenta, sino porque ay de mí, que teniendo el poder en mi boca para salvar a los que me rodean, prefiera quedarme callado. Ay de mí, no quiero yo negar la salvación si Dios me ha puesto ahí para hacer luz en medio de las tinieblas.